Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Graneris y el día de hoy por encargo de Vivienda Chile les voy a hablar de por qué invertir en propiedades. Si alguien tiene alguna duda o consulta posterior al video puede enviármelas por correo o directamente en alguna de nuestras redes sociales e incluso a través de la página de viviendachile.cl. Sin más preámbulo, comenzamos. Entonces, ¿por qué invertir en propiedades? El día de hoy existen un montón de problemas políticos, económicos, se ve venir una posible caída en la economía, una variación con el cobre, para los que invertimos en cobre, tuvimos una variación grande en el cobre, estaba al alza muy fuerte, y ahora gracias a una gestión realizada por el gobierno chino, y creo que indio también, tuvieron el cobre volvió a tener una baja, volvió a estabilizarse el precio del cobre. Entonces es importante que tengamos, están pasando muchas cosas, hay mucho movimiento. Entonces invertir en propiedades suele convertirse en una manera sana de poder guardar en el fondo e invertir tu dinero para no tener que guardarlo debajo del colchón o invertirlo en banco donde sabemos que la rentabilidad es bastante baja. Entonces, vamos a los temas que vamos a tratar hoy día. Vamos a tratar el tema de por qué invertir en propiedades, el generar ingreso con las propiedades, explicar un poquito de qué se trata, mitos de la inversión inmobiliaria, métodos y objetivos personales. Esa parte me voy a tener un poquito, porque la idea de metas y objetivos personales es que tú traces cuáles son tus metas y cuál es tu objetivo personal. ¿Ok? Herramientas para invertir, nuestra empresa y la solución que estamos ofreciendo el día de hoy para las personas que quieren invertir. ¿Ok? Ya. Sigamos entonces. Primero entonces, ¿por qué invertir en propiedades? Invertir en propiedades se ha mostrado ser uno de los métodos más fiables y rentables de invertir. ¿Ok? Es fiable y es rentable porque generalmente queda protegido ante caídas a nivel económico, en la gran mayoría de los casos. Eh, Cuenta con en el fondo genera muchos recursos para los gobiernos y los estados. Entonces es muy difícil que ataquen el mercado inmobiliario porque genera mucha estabilidad. ¿Ok? Y pasó a ser prácticamente, bueno, es prácticamente un negocio de primera necesidad. Y los negocios de primera necesidad todos sabemos que generan y van a seguir generando siempre buenos retornos. Por ejemplo, lo que pasó durante las pandemias, todos los supermercados y tiendas que vendían abarrotes, etcétera, les fue bastante mejor durante la pandemia, eh, bien por ellos, pero por otro lado es importante que sepamos que son cosas que es muy difícil que caigan. ¿Ok? Ya. Entonces, algunas de las ventajas de la inversión inmobiliaria son invertir en bienes raíces es más conveniente que ahorrar. Si tú en este momento tomas 1 millón de pesos y lo ahorras el día de hoy, de aquí a 30 años, que es como la inversión más usual en lo que es inmobiliario, ese 1 millón de pesos no va a valer lo mismo, va a valer mucho menos. Entonces es importante que nosotros tengamos esa idea. Si tú ahorras en una cuenta de ahorro, en los porcentajes que están pagando actualmente cubren la inflación, si es que. Entonces es importante saber que es mejor invertirla que ahorrarla, las lucas. Mucha gente solía ahorrar, pero con la depreciación, la inflación, cambios en el gobierno, el dinero puede valer mucho menos. Es importante poder invertir en algo que sabemos que va a permanecer en el tiempo y además aumentar de valor. ¿Ok? Invertir en propiedades crea ingresos adicionales con arriendo. Si tú tomaras el día de hoy 1500 UF y los tomaras y lo invirtieras directamente, por ejemplo, si lo tuvieras al contado y lo inviertes en una propiedad que se está arrendando 200.000 pesos, pensando que gastaste 45 millones de pesos aproximadamente, una propiedad de 200 que se está ahorrando en 200.000 pesos es un 0,4% de, 0,4% de rentabilidad actualmente, que es bastante, bastante alto. ¿Ok? Es menos del 1%, pero es un ingreso que está todo el tiempo generando y va a seguir generando de ahora en adelante. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja en ese sentido, que no hay casi eh, en realidad es como invertir, es mejor que invertir en banco en muchos casos. ¿Ok? Y tiene la ventaja de que el día de mañana ese departamento de 1500 UF va a aumentar en valor, va a aumentar en 1700 UF, vas a poder venderlo en caso de una emergencia, vas a contar con ese dinero. Tiene muchas ventajas en realidad, por sobre tomarlo y, como habíamos conversado en el punto anterior, ahorrarlo o invertirlo en fondos mutuos o cosas por el estilo. Incluso Money Market no te deja tantas lucas como una inversión inmobiliaria.
Es una inversión más segura que la bolsa, lo que les comentaba del cobre. Actualmente, actualmente los que habíamos invertido en cobre tuvimos ese problema de que el cobre iba al alza y hace poquito se desplomó. En el mercado hubo un desplome del cobre. Entonces es importante que tengamos eso en consideración hoy en día. La bolsa es una muy buena opción para invertir, pero tienes que invertir con un experto o tú empezar a aprender mucho para invertir en la bolsa. Si no, tienes que asesorarte. Y el asesorarte significa que gran parte de la comisión que tú ganarías se la terminas pagando al ejecutivo que mueve tus lucas en la bolsa, lo cual es una buena opción. Pero también en la bolsa tienes el peligro de que el día de mañana puede haber un desplome económico y las pérdidas son más altas. ¿Ok? La gracia de la inversión inmobiliaria es que tú estás invirtiendo en material, estás invirtiendo en piedra, estás invirtiendo en cemento, estás invirtiendo en un espacio físico. Entonces es otro tipo de inversión. ¿Ok? Um, Adiós a los precios inestables del oro y los commodities. Sí, mucha gente dice el oro es el oro generalmente mantiene su valor y todo. Sí, pero en el último tiempo se ha demostrado que el oro ha tenido caídas. ¿Ok? Cobre, etcétera, lo que ya habíamos conversado. La inversión en bienes raíces en lugar de un ahorro de pensiones o seguro. Todos sabemos que en el fondo la AFP y la gran pelea que hubo durante este último tiempo, las rentabilidades que entrega la AFP son bastante bajas. Bastante bajas. En el fondo, si yo el día de hoy. Y además también está el riesgo de que generalmente cuando pierde la AFP, perdemos ambos. Entonces, igual eso tiene un riesgo. Como invertir en bolsa, pero de manera, digámoslo, no voluntaria. Entonces es importante que tengamos esa opción de decir, mira, ¿sabes qué? Es como invertir en la bolsa, pero sí, pero creo yo que si eso igual te lo van a descontar del sueldo sí o sí, de buscar otra opción para ahorrar igual es una buena alternativa. ¿Ok? Invertir en bienes raíces además de su jubilación, en el fondo está bien. Digamos que la FP está juntando mis lucas, el día de mañana el método que haya o exista de AFP o de fondos de pensión está bien, en el fondo va a ser práctico, te va a generar unos ingresos para cuando posterior te jubiles, etcétera. Pero el poder invertir en bienes raíces es una jubilación extra y es una mejor jubilación incluso, ya que es una propiedad que se va a estar pagando todos los meses vas a estar recibiendo unas lucas extra y además el día de mañana cuentas con un inmueble que puedes vender en el caso de que, por ejemplo, quisieras invertir en otra cosa y ya no puedas tener seguro y los bancos ya no van a poder prestarte dinero para poder lanzar un proyecto y todo, puedes tomar una de tus propiedades y venderla. Es una alternativa. Entonces, invertir en bienes raíces a precios accesibles, empezar a invertir en propiedades con entrega futura, invertir en blanco, en verde, etcétera, es bastante práctico. ¿Por qué? Porque además de tener lo que les comentaba del arriendo y todo, permite también generar una plusvalía. ¿A qué me refiero con la plusvalía? A que si yo compro una propiedad cuando el proyecto está en blanco, por ejemplo, estoy comprando con el terreno, están haciendo en el fondo, están haciendo el hoyo principalmente, eh, voy a comprar un precio mucho, mucho más barato, porque la empresa vende más barato para poder capitalizar la obra generalmente, o bueno, por varias razones en específico. Así que es importante tener esas opciones. Muchas veces tener la opción de comprar en blanco es rentable. Ahora, esa inversión recién va a tener rentabilidad, o sea, recién va a empezar a generar de vuelta al segundo o tercer año cuando el proyecto se entregue y se arriende la propiedad. ¿Ok? O se venda. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, generar ingresos como propiedades. ¿Cómo se genera ingreso con las propiedades? Básicamente existen dos maneras, existen más, pero básicamente son dos maneras y las maneras que están asequibles para todos los simples mortales son las siguientes. Comprar para luego vender y generar ganancias. Existía un método que se llamaba cesión de promesa. Las sesiones de promesa es, yo compro una propiedad, no puedo escriturarla ni ponerla a mi nombre actualmente porque está en verde, digamos. Quedan 2 años para la entrega. Yo voy a comprar esa propiedad ahora en 1200 UF. 200 UF es un departamento para inversión. Arriendo el departamento, o sea, compro el departamento en 1200 UF y con el tiempo y más próximo a la entrega, ese departamento ya no va a valer 1200 UF, va a valer 1300 o 1400 UF. Fuera de lo que yo haya pagado, ya hay 200 UF de rentabilidad, de, o digámoslo, de ganancia.
en ese sentido. Si yo vendo esa promesa o hago una cesión de la promesa, la persona que lo compre me va a pagar la diferencia de lo que yo invertí. ¿Ok? Entonces, se puede comprar una gran cantidad de propiedades, posterior a eso venderlas para poder generar ganancias. Es una buena alternativa de inversión y mucha gente lo hace. Incluso en su momento, las inmobiliarias restringieron las sesiones de promesa porque significaban trabajo extra en realidad y porque además ocurrían estos temas de que mucha gente compraba y promesaba 10 unidades para posterior a eso venderlas todas. ¿Ok? Y luego comprar para arrendar las propiedades y generar ingresos extra o crear ingresos para la jubilación. Digamos que yo compro una propiedad, voy a seguir con el ejemplo que estaba utilizando, 1500 UF, compro esta propiedad, el dividendo va a quedar cerca de los 190.000 pesos aproximadamente y se está arrendando 220.000 pesos. Tengo en el fondo entre 10 a 30.000 pesos de margen, por lo menos mientras se paga el crédito. Importante, está la opción, nosotros también lo tenemos como empresa, de poder contratar un administrador, una corredora de propiedades o una empresa que administre la propiedad. Significa que se va a encargar de que todos los pagos sean hechos a tiempo, que se paguen los gastos comunes, de cobrar a tiempo los arriendos y además nos entregan, generalmente, por lo menos nosotros lo hacemos, nos entregan un seguro. Ese seguro implica que si el día de mañana el arrendatario no paga, la empresa se hace cargo de todos los gastos legales y en algunos casos hasta del pago del seguro, del pago del arriendo finalmente. Mientras el arrendatario lo sacamos y buscamos uno nuevo. ¿Ok? Eso es importante y es una muy buena alternativa para quienes quieren emprender en el fondo e invertir. ¿Ok? Entonces, eso. Algunos mitos de la inversión inmobiliaria. Las personas solemos pensar que existen requisitos inalcanzables para poder invertir en propiedades. Por ejemplo, tengo que tener un sueldo millonario, tengo que tener unas tremendas alternativas en ese caso. Ok. Algunos mitos relacionados a la inversión en propiedades son necesidad de un capital de inversión alto, necesidad del pie. No siempre se necesita el pie. Es bueno tenerlo, ya que en el fondo existe el bono pie, que consiste en inflar un poquito la propiedad, voy a hablar de eso después, pero si tú no pagas el pie, generalmente todo lo que pidas al banco está grabado con intereses. Entonces es importante tener ese pie. Ahora, si tú quieres invertir en varias propiedades, el no pagar un pie es una tremenda opción, en especial ahora que el banco está, por ejemplo, prestando hasta el 80, generalmente hasta el 80. ¿Ok? Es difícil conseguir financiamiento. Todo el mundo cree que es muy difícil conseguir financiamiento, que el banco pide un montón de documentos y todo, pero muchas veces hay campañas o hay veces donde el banco necesita invertir y además existen actualmente otras opciones además del banco. Existen financieras, existen otras instituciones que podrían financiar tu proyecto. ¿Ok? ¿Se necesita ser experto en el rubro para invertir? Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día nos podemos asesorar, hoy en día existe mucha información. Esta misma charla les puede servir también en el caso de que quieran invertir. Y en el caso de cualquier cosa, igual, bueno, nosotros podemos resolver sus dudas o apoyarlos en ese proceso. El inversionista debe tener un sueldo muy alto para invertir. Ya no es así. Ya no es así. En el fondo, existen varias maneras de verificar eso, pero generalmente alguien que gana 1 millón líquido ya puede invertir en una propiedad de alrededor de 2.000 UF, como por ese rango. ¿Ok? Sigamos. Metas y objetivos personales. Ok, si yo quiero entrar en el mercado de la inversión, si yo quiero ingresar en ese mercado, en ver, en el fondo de poder generar recursos a través de la inversión, voy a necesitar, en muchos casos, planificarme, ver qué quiero, saber exactamente qué quiero para poder tomar las medidas y trazar las medidas necesarias para alcanzar mi objetivo. ¿A qué me refiero con eso? Voy a saltarme la parte del inicio y voy a ir directamente a algunos ejemplos para explicarlo más fácilmente. Quiero ganar un sueldo para mi jubilación de X cantidad de dinero generado con arriendos. Ok, entonces, lo que tengo que calcular es, si yo quiero generar ese sueldo, digamos quiero generar 1 millón de pesos, 1 millón de pesos, puedo comprar, puedo planificarme para comprar un departamento que se arriende en 1 millón de pesos. ¿Ok? Está difícil, porque un departamento que se arrienda en 1 millón de pesos, una casa que se arrienda en 1 millón de pesos es bastante más caro, es muy, muy caro.
¿ok? Pero podemos llegar a ese objetivo igual. Por ejemplo, yo podría durante toda mi vida laboral ir comprando departamentos más pequeños que vayan aumentando su valor y que se vayan pagando solos, y posterior, cuando quiera llegar a esta unidad que me va a dejar 1 millón, puedo ir vendiendo esos departamentos y con eso financiar otros departamentos más caros, o de frontón, eh, puedo ir vendiendo esos departamentos y pagar el pie de otro departamento más caro que después se vaya pagando solo, etcétera. Se pueden ir haciendo movimientos en ese sentido, eso es lo bueno. Hoy en día con el tema de que te puedes cambiar de banco y puedes cambiar el crédito de banco, eso es bastante más cómodo. Muchas veces los bancos, cada cierta cantidad de tiempo, los bancos de repente tienen caída en sus tasas de interés y puedes renegociar los créditos. Tiene varias ventajas, se puede hacer mucho. En el fondo, si tú comienzas a ver esto menos como una preocupación y más como lo entretenido que es invertir en realidad y lo interesante de la inversión, muchas veces te es cómodo hacer estos cambios. ¿Ok? Quiero generar un sistema de ahorro que sea más rentable que los demás y genere patrimonio. En el fondo ya, ok, quiero ahorrar. Sí, digamos que todos los años, que yo tengo una renta de 1 millón, pero todos los años estoy recibiendo bonos. Y yo sé que si dejo los bonos en la cuenta, y nos pasa a mucha gente en realidad, si yo dejo ese bono en mi cuenta, probablemente me lo gaste. Entonces, ¿qué hago yo con ese bono? Prepago parte prepago parte del departamento. Entonces, de ahí va a comenzar a bajar mi crédito. Por lo tanto, los dividendos el día de mañana, si es que los renegocio, los dividendos van a ser más bajos o voy a pagar menos años. Pueden haber un montón se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Entonces, esa manera de ahorrar es mucho más sana que yo tomar esas lucas, meterlas en una cuenta de ahorro o meterlas en mi cuenta corriente donde sencillamente las voy a gastar. ¿Ok? Quiero invertir fondos y tener una gran plusvalía a mediano plazo. Esa es otra alternativa también. Digamos que, digamos que recibo una herencia. Entonces, puedo hacer este tema de la sesión, comprar proyectos en blanco o en verde, esperar los 2 o 3 años y cuando estemos próximos a la entrega comenzar a buscar la sesión o al posterior a la entrega vender los departamentos nuevos. También es una alternativa. ¿Ok? Eso me genera plusvalía y yo puedo vivir de esa plusvalía. En el fondo puedo generar una cantidad de recursos y estar moviendo esas lucas para esperando plusvalía a mediano plazo. ¿Ok? Herramientas para invertir. Estas son dos herramientas principales que me gustaría trazarlas, que muchas veces la gente pregunta sobre ellas, porque tienen sus complicaciones, pero generalmente son súper útiles en realidad. Como buenas herramientas son útiles. Una de ellas es multicrédito, que consiste en solicitar varios préstamos a la vez en distintas entidades financieras, como son los bancos, la mutuaria o un mix de ellos. ¿A qué me refiero con esto? A que yo el día anteriormente, por lo menos, yo podía ir y comprar en el banco X, pedir un crédito hipotecario y pedir otro crédito hipotecario al mismo tiempo en otro banco, y esos bancos generalmente no se iban a topar porque no había una actualización de los datos de mis deudas en el sistema bancario que fuera lo suficientemente rápida para que un banco supiera que yo tenía el crédito con el otro. Por lo tanto, yo podía comprar dos propiedades a la vez. Obviamente esto implica un riesgo y lo que nosotros le decimos a los clientes generalmente es, si tú sientes que tienes el colchón de lucas para que el día de mañana, si el departamento este que estás comprando para inversión, para arrendarlo, por ejemplo, no se arrendara por un par de meses, por ejemplo, no pudiéramos encontrar un arrendatario durante un par de meses, la idea es que tú puedas cubrir eso del bolsillo. ¿Ok? ¿Para qué? Para no tener que entrar en morosidad ni cosas por el estilo, que es más complicado después. Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Compra uno con mutuaria, un departamento con mutuaria, y otro departamento con un banco. Consejos para eso: hacerlo en el mismo proyecto, comprar el mismo proyecto. Eh, Primero comprar la mutuaria, después el banco. El banco con la mutuaria no comparten el mismo sistema de seguimiento de los clientes, por lo tanto, el banco generalmente no sabe si tú tienes un crédito en la mutuaria. ¿Ok? Ya, sigamos. Luego viene el bonopié. El bonopié es bastante cómodo, generalmente lo dan las inmobiliarias, porque ellos controlan en el fondo el precio del inmueble para que no supere mucho el precio máximo de venta según la tasación. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Este departamento de 1500 UF podemos venderlo en 1700 UF
se presenta al banco como un departamento de 1.700 para que el banco te dé el crédito por el total del departamento. Total. ¿Ok? Eso significa que no vas a pagar pie. No se paga el pie directamente, sino que queda todo dentro del crédito. Eso te da la ventaja de que no te quita liquidez y generalmente no vas a necesitar el pie para poder invertir, pero, y es súper importante saberlo, tiene la desventaja de que el dividendo va a ser más caro. Es importante que lo calculemos, porque si bien no vas a pagar el 20% de repente que hay que pagar, quizá va a pagar un poquito menos, digamos que pague el 5%, que es bastante menos, pero vas a tener el problema de que, o sea, bueno, no es un problema en realidad, hay que tener claridad de que tú vas a estar pagando un dividendo más caro del que tenías pronosticado, por lo tanto, el arriendo sobre el dividendo puede ser que tengas que pagar un poquito mensualmente. No es terrible, pero es importante tenerlo en consideración. Igual sigue siendo rentable, o sea, perdón, sigue siendo práctico el pagar el bono pie, ya que en el fondo yo podría comprar 2 o 3 departamentos sin tener el pie. ¿Ok? Eso. Obviamente depende de las condiciones de la inmobiliaria, hay ciertas cosas que hay que tener en consideración. Muchas veces por la diferencia, te cobran por la gestión, te cobran el IVA por la diferencia, porque finalmente tú vas a estar la inmobiliaria va a decir que tú sí pagaste ese pie y va a tener que pagar el IVA de ese pie. Entonces, generalmente te piden eso, va a tener que pagar esos recursos. Pero sí o sí deja de ser más rentable que tener que pagar el 20% de 3 departamentos, por ejemplo. ¿Ok? Sigamos. Nuestra empresa, Vivienda Chile, es el punto de contacto de diversos servicios inmobiliarios. Tratamos de ser lo más integrales en ese sentido. Apoyamos y tenemos muchos servicios, los cuales están todos orientados al área inmobiliaria. ¿Okay? Por ejemplo, venta y renta de propiedades, cortaje de propiedades. La empresa se encarga de buscar una propiedad en caso que tú digas, ¿sabes qué? Quiero una propiedad de tales características. Nosotros generalmente buscamos la propiedad que te acomode. ¿Ok? Financiamiento habitacionales, nos encargamos de toda el área de financiamiento, sencillamente solicitamos los documentos y buscamos las mejores alternativas. Asesoría legal, principalmente inmobiliaria, tenemos otras asesorías legales, pero principalmente inmobiliaria, eh, para poder apoyarte en el caso de que, por ejemplo, tengas un arrendatario moroso que necesites salvaguardar en el fondo tu patrimonio o tienes algún problema en el cual necesitarías asesoría legal inmobiliaria, podemos apoyarte. Construcción, reparación y servicios generales, eso también lo tenemos. Regularizaciones de asesorías municipales y administración de condominios. En el fondo, de todo lo que tú necesitas en relación a tus necesidades, como a tus necesidades inmobiliarias, podemos apoyarte. ¿Ok? Y por último, les voy a explicar, por un poquito más cómodo, cuál es la solución que nosotros ofrecemos el día de hoy. ¿Cuál es la solución que ofrecemos? Nosotros lo que queremos ofrecer ahora a las personas que inviertan con nosotros es acompañarlos durante todo el proceso. Todo el proceso. Me refiero desde elegir la propiedad hasta asegurarnos de que todos los meses recibas el arriendo de tu propiedad en tu cuenta. ¿Ok? Entonces, paso 1. Te asesoramos. Te contactamos para una asesoría donde buscamos la mejor solución y tus necesidades de inversión. Te mostramos alternativas, calculamos contigo cuánto es lo que estarías ganando en esa inversión, cuánto se demoraría, buscamos alternativas, etc. Encontramos la propiedad ideal, contigo por supuesto, encontramos la propiedad que estás buscando, la que tenga la mejor rentabilidad o la mejor alternativa en ese caso, gestionamos tu financiamiento, te apoyamos con el financiamiento, buscamos las mejores ofertas de financiamiento desde el punto de vista bancario, la mutuaria, etcétera. Nos encargamos de hacer ese tema contigo directamente. Te apoyamos en el caso de multicrédito también, que eso es importante. Buscamos al arrendatario, eh, publicamos la propiedad, buscamos al arrendatario directamente y trabajamos contigo en todo ese proceso. Y por último, aseguramos tu inversión. Administramos la propiedad, buscamos al arrendatario y posterior a que encontramos al arrendatario nos encargamos de administrar la propiedad. Aseguramos tu arriendo. Se cobra un porcentaje del arriendo mensual. Por lo demás, al buscar al arrendatario no te cobramos la comisión de corretaje de la búsqueda del arrendatario. No se cobra el 50% como cobraría cualquier corredor. Y después se cobra un porcentaje menor, que es menor al 10%
del canon de arriendo mensual y con eso aseguramos tu inversión. Nos encargamos de que esté todo al día, de que no entren en morosidades, de cubrir el arriendo en caso de cualquier cosa. Bueno, y por eso, más que nada, gracias por su atención. Eh, Como les comentaba, en caso de cualquier duda o consulta, pueden contactarnos a los números de viviendachile.cl y directamente también vamos a dejar en el link de la descripción, vamos a dejar un link y probablemente los datos de contacto. Bueno, por su atención, muchas gracias.